actualmente estamos en el cuarto semestre de la carrera de Ingeniería Electrónica. Mi nombre es José Luis Rey Cabrera Bello y el de mi compañero es Feliciano Nimbardo Martínez Pérez. Este video es realizado con fines educativos para la asignatura de Análisis de Circuitos 2. Les estaremos presentando una serie de videos que hablarán sobre los temas de op-amps, filtros y curvas de Lissajous. Esperamos que les guste y Muchos likes. Este video fue realizado con fines educativos para la materia de Circuitos 2. Bueno, el siguiente video es realizado con fines educativos y vamos a hablar sobre las curvas de Lissajous, las cuales pueden ser estudiadas matemáticamente y además pueden ser generadas en un osciloscopio cuando mediante el generador de funciones introducimos dos señales de entrada, las cuales tienen una amplitud y una fase, y al variar estas magnitudes, fase y amplitud, fase y frecuencia, podemos generar distintas formas curiosas en el osciloscopio, las cuales son debidas a los cambios en frecuencia. A continuación vamos a hablar sobre la teoría de las curvas de Lissajous. Bueno, por definición, una curva de Lissajous se forma cuando un punto móvil tiene un movimiento armónico simple, es decir, un movimiento periódico que se repite y el cual tiene una amplitud y un ángulo de fase. Coordenadas rectangulares, las ecuaciones que rigen estas dos entradas son las siguientes, y notamos de que ambas tienen una amplitud, una velocidad angular y un ángulo de desfase. Y bueno, hay una relación entre los ángulos de desfase dado por alfa menos beta. Y bueno, las curvas de Lissajous se rigen por el cociente de las velocidades angulares. Entonces, para un cociente de omega x entre omega y igual con 1, se tiene, por ejemplo, la elipse. Y hay algunos casos especiales en los cuales, si se tiene que la amplitud de entrada es igual a la otra amplitud de la otra señal, entonces el ángulo de desfase es de pi medios y se forma una circunferencia. Para el caso en el cual el ángulo de desfase es 0, tenemos una línea recta. Y bueno, una forma de ver la formación de las curvas de Lissajous es haciendo un barrido en frecuencia de las señales de entrada. Normalmente son senoides. Entonces aquí tenemos dos tipos de senoides, donde cada una tiene una amplitud distinta y un periodo distinto, que está relacionado directamente con la frecuencia, inversamente con la frecuencia. Entonces, notamos de que si variamos la frecuencia, si hacemos un barrido de la frecuencia en el plano XY, vamos a obtener una curva distinta por cada una de las señales. Es decir, se ve claramente de que si yo tomo esta distancia y la sigo manteniendo a través de la curva, voy a obtener estos puntos que una vez que yo los grafique, yo los una, me van a dar una curva. Y para la curva de abajo tenemos otra frecuencia y ocurre el mismo caso. Si yo tomo una distancia fija y la mantengo y sigo mi trayectoria a lo largo de la curva, voy a formar la figura que se forma aquí. Entonces, sin embargo, estas curvas son muy simples de visualizar debido a que son senoides, y bueno, la relación entre sus frecuencias no es difícil. Sin embargo, esta relación tiende a complicarse algunas veces más, y cuando esta relación se complica, las curvas de Lissajous obtienen distintas formas. Bueno, a continuación vamos a mostrar las curvas de Lissajous en el osciloscopio. Y bueno, para la demostración necesitamos dos señales de entrada, las cuales están ingresando en el canal 1 y el canal 2. Y bueno, en el generador de funciones, para la primera señal tenemos una frecuencia de 1 kHz y una amplitud de 5 volts pico pico. Para la segunda señal tenemos igual la misma frecuencia y la misma amplitud. Entonces, según las ecuaciones paramétricas de las curvas de Lissajous, cuando se tiene la misma frecuencia y el voltaje,
la curva paramétrica que se genera es una elipse. Entonces aquí nosotros podemos ver cómo la elipse se comporta y podemos ver las señales de entrada, que son dos senoides, y el desfase. Ahora, por otro lado, ahora si queremos generar otra señal, lo que hay que hacer es la variación de la frecuencia. Entonces podemos ver que si aquí tengo una frecuencia de 1 kHz y la otra la mantengo igual y esta la cambio, va a haber un cambio en la curva. Entonces yo ahorita voy a variar la frecuencia a 2 kHz. Se observa que se genera otra curva. Y bueno, entre yo más varíe la frecuencia, se van generando curvas distintas debido a que el ángulo de desfase entre las señales de entrada es distinto. Y bueno, la curva que se genera es en función de las velocidades angulares o frecuencias que tienen las curvas de entrada. Y bueno, ocurre algo semejante si yo al mismo tiempo varío las dos frecuencias de las señales de entrada. Si yo varío las dos frecuencias, se nota que las curvas se generan distintas curvas. Y bueno, aquí podemos observar las dos ondas de entrada que están ocurriendo y se observa claramente. Aquí yo estoy variando la frecuencia de ambas señales. Y bueno, estas son las respectivas curvas del Lissajous que se forman. También podemos, si nosotros dejamos la frecuencia las frecuencias que sean iguales, y ahora si yo modifico la amplitud en una de ellas, si ahora yo modifico la amplitud bueno, también ahorita si yo modifico el voltaje pico a pico, se van a generar curvas distintas. En el primer generador de funciones tengo un voltaje de 5 volts pico a pico, y en el segundo lo voy a reducir a un voltaje de 1 pico a pico. Y bueno, puede notarse que en el osciloscopio la curva generada es esta. Y bueno, las señales de entrada pues son estas, y se ve que ambas tienen una amplitud distinta y un ángulo de fase distinto. Entonces se pueden formar muchas curvas, pero siempre al variar la frecuencia se generarán distintas.